La lepra en las Escrituras a menudo es comparada con el pecado. Y es una enfermedad realmente terrible, porque es una enfermedad que ataca la piel, los músculos, y va deformando, y la persona queda realmente, es una enfermedad que va avanzando y avanzando y avanzando. Era sumamente contagiosa. La Escritura la compara con la condición de pecado. La lepra, aquellos que tenían lepra eran considerados inmundos porque contagiaban a los demás. En Levítico 13, la Escritura dice que el sacerdote mirará a la persona que tiene lepra, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y lo encerrará porque es inmundo. Eran declarados inmundos. Los que tenían lepra eran excluidos del templo de Dios. Segunda de las Crónicas, capítulo 26, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real. Los que tenían lepra eran separados del servicio sacerdotal. Levítico 22, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Los leprosos eran apartados de la sociedad. Número 5. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Y también ellos tenían que confesar que eran inmundos. Levítico 13, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. La lepra era terrible. Así es el pecado en nuestra vida. Vamos a Lucas capítulo 5. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, puede levantar su mano y a los diáconos le prestarán una Biblia. Al final del culto usted la puede dejar sobre su asiento. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él, o sea, el Señor Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ved, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre, con tu palabra en nuestras manos,
delante de nuestros ojos, queremos ahora oír tu Santo Espíritu que tome esta palabra y penetre en nuestro corazón y mente y mueva nuestras voluntades, para que sea Cristo magnificado esta mañana en salvación, en confirmación, en consagración de nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor. Amén. Por lo tanto, estimados hermanos, el mundo está lleno de leprosos. En el sentido espiritual, los leprosos podían vivir en comunidades. Y ellos se miraban los unos a los otros, y claro que ellos no se espantaban de lo que veían después de un tiempo. De hecho, como la enfermedad avanzaba y el cuerpo de las personas se volvía cada vez más deformado y los miembros comenzaban a caerse, los dedos se le despegaban, la nariz se le caía, pedazos de los labios, era una enfermedad realmente terrible. Y mientras avanzaba esa enfermedad, los demás, ya acostumbrados, veían cómo se deterioraban los demás y realmente no se espantaban, estaban acostumbrados. Y así está el mundo. La humanidad va de mal en peor, tropezando con su propia maldad, con sus propios pecados. Y en vez de espantarse, lo que están haciendo es celebrándolo. Y si tú no te ajustas a su desenfreno, te etiquetan como lo peor, la escoria de la humanidad, eres tú. El que no se quiere acomodar a su desenfreno. Y por lo tanto, si tú anuncias y tú declaras que tú crees exclusivamente que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, entonces tú eres lo peor que hay, lo peor que ha parido esta sociedad eres tú. Y te dicen que eres homófobo, y te dicen que tú eres intolerante, y te dicen que tú eres odioso, que tú odias a los demás. El odio viene de allá hacia acá, pero ni cuenta se dan. Y si tú decides que tú no vas a unirte en el desenfreno de tomar alcohol, entonces tú eres, te consideran también, te insultan. Porque, no, porque tú crees que eres mejor que los demás. Y si tú entiendes que no debes ir en el mismo desenfreno que ellos en las relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio, también te insultan. Entonces aquellos que no son leprosos, espiritualmente hablando, los que por la gracia de Dios han sido limpiados, porque el leproso no se puede sanar a sí mismo. Por la gracia de Dios hemos sido limpiados por su gracia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque éramos leprosos y Él, con un encuentro con Cristo, Él nos limpió. Él nos limpió, sin nosotros merecerlo. Pero ahora, nosotros somos lo peor que hay. Hace muchos años, se ha estado predicando, y yo lo he estado predicando desde este púlpito y otros púlpitos, que Cristo Jesús, el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Jesús,
va a ser motivo para gran persecución. Porque la gente está odiando al cristianismo verdadero. Porque el cristianismo verdadero se opone y predica a las personas que están en pecado, que se arrepientan y se conviertan a Cristo Jesús. Aquí tenemos en esta historia un leproso que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El hombre ha ofendido la santidad de Dios y por tal razón es impuro delante de su presencia. Y el hombre significa cada uno de nosotros. La única exclusión fue el Señor Jesús. Y por lo tanto, todos y cada uno necesitamos tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo en arrepentimiento para poder ser limpiados por Él. Y cada uno de nosotros que hemos sido limpiados por Él, debemos ser instrumentos para ir a las comunidades de los leprosos y decirles que en Cristo hay esperanza. Y el Señor quiere que nosotros escuchemos ese mensaje hoy. Y aquellos que todavía no han sido limpiados por el Señor Jesús, que lo sean. Y los que hemos recibido su gracia, su favor inmerecido, seamos ahora instrumentos para este año 2019, ir a las comunidades y hablarles de la esperanza que hay en Cristo. Este es un pasaje maravilloso. Dice ahí claramente que estando el Señor Jesús en una de las ciudades, un día cualquiera, en el ministerio, en la vida y ministerio del Señor Jesús, en una de las ciudades. No importa la ciudad, no importa dónde, no importa si es Santo Domingo, no importa si es una de las ciudades o pueblos más pequeños que pueda tener cualquier rincón del mundo, habrá un leproso que necesita tener un encuentro personal con Cristo. Y necesitará que alguien que haya sido lavado y limpiado por el Señor Jesús le hable a él de la esperanza que hay en Cristo. Una ciudad cualquiera. Pero estando el Señor Jesús, la diferencia no es la ciudad, no es el lugar, sino es Jesús, el Señor. Se presentó un hombre lleno de lepra. Lo que hace la necesidad, se presentó un hombre. Entonces yo quisiera que veamos en primer lugar cómo este leproso se presentó a Cristo. Tú también debes venir y presentarte ante Cristo. Él se presentó porque había escuchado sobre Cristo Jesús. El Señor Jesús había estado haciendo milagros y enseñando por las ciudades. Y no es verdad que Él se iba a presentar ante una persona y decirle, límpiame, si no ha escuchado que esa persona ha hecho grandes cosas. Alguien le habló a este leproso sobre Jesús. Alguien le contó lo que Cristo Jesús hacía, podía hacer. Y ese mensaje le llenó a él de esperanza para su propia vida. Y él se atrevió a entrar en la comunidad de los que están sanos y presentarse ante Jesús y decirle, si quieres, puedes limpiarme. Él se presentó porque había escuchado. Nosotros todos y cada uno de nosotros hemos venido a Cristo porque hemos oído de Cristo. Alguien habló de Cristo
y nosotros lo oímos. Y de hecho eso es lo que nos manda el Señor a través del apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocarle si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y quién es que les debe predicar? Tú y yo. Los que hemos sido ya. Antes éramos leprosos, deformados por el pecado, pero transformados por la gracia de Cristo. Nosotros debemos predicarles. Él se presentó porque conocía su condición inmunda. Estaba muy claro. Levítico 13, les recuerdo, dice: es lepra crónica en la piel del cuerpo, le declarará inmundo el sacerdote. Nuestra lista de pecados es interminable. Y una vez me di a la tarea de buscar varias listas de pecados que tiene la palabra de Dios. Y la verdad que es casi en cada una de ellas termina con una frase semejante y cosas semejantes a estas. Porque la lista de pecados no termina, porque los hombres inventan nuevos pecados en la medida que va avanzando, entre comillas, la sociedad, que realmente es echando para atrás, descomponiéndose cada vez más. Y por más programas que se haya inventado la sociedad para reformar al hombre, por más programas que se inventen las universidades para informar al hombre, el pecado sigue deformando al hombre y Cristo es el único que puede transformar al hombre. La lista es interminable. Y el apóstol Pablo dice que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos. Eso no se ve por ningún lado, ¿verdad que no? Para nada. Avaros. No, para nada. El hombre más rico del mundo ahora es pobrecito en comparación con el otro que ya le ganó. Bill Gates tiene 70 y pico de mil millones de dólares. Yo no sé contar esa cantidad de dinero. Eso, cuando yo veo esas cifras, pienso en, ¿se acuerdan los muñequitos? El rico MacPato o algo así que se tiraba en una piscina de monedas y nadaba. Eso es lo que parece. Pero entonces el dueño de Amazon ahora tiene el doble. Supuestamente 140,000 millones de dólares. Yo no estoy en contra de que tenga esa cantidad de dinero, para nada. Pero ¿cuánto será suficiente? Como dijo alguien, un poquito más. Amados hermanos, vanagloriosos también habrá, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, sin afecto natural. Nancy Pelosi, que es la nueva, ¿cómo que le llama eso en español? Sí, es la cabeza, ¿verdad?, de la Casa de Representantes, dice que construir una
un muro en la frontera de Estados Unidos con México es algo inmoral. Pero el mismo día ella aprueba una ley para financiar abortos en América Latina. Y eso le llaman avanzar. Es avance. El hombre está evolucionando. Están llenos de lepra y ni cuenta se dan. Y por lo tanto, amados hermanos, tenemos nosotros que seguir anunciando a Jesús, el Señor Jesucristo, como el verdadero Salvador y transformador. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Isaías, recordamos aquel versículo donde dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestra rectitud es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero este hombre lleno de lepra se presentó porque reconoció que solo Cristo podía ayudarle. Dice el versículo, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor. Él pasó toda su vida en una condición terrible. Nadie podía ayudarle, nadie le ayudó, su condición empeoró hasta que Cristo apareció. Hasta que Él se presentó delante del Señor Jesús, su condición empeoraba y probablemente Él ni cuenta se daba, porque la enfermedad avanza poco a poco. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores y solo Él puede salvar al pecador. No hay religión, no hay religioso, no hay programa, no hay rito religioso que pueda salvar al hombre. Tú puedes ir de rodillas de aquí a Higüey todos los días para el resto de tu vida y eso no va a agregar ni un ápice de santidad a tu vida que te haga merecer la salvación. Porque tú y yo no podemos ganarnos la salvación, fue que Cristo Jesús fue a la cruz. Este es el mensaje que necesitamos llevarle a una comunidad de leprosos espirituales que se aferran a la religión y aman más su religión que al Dios que ellos profesan creer. Ay de ti y ay de mí si amamos más a la Iglesia Bautista Cristiana que al Señor de la Iglesia Bautista Cristiana. Sí debemos amarnos los unos a los otros, es un mandato de Dios, pero a Él primero. Él es el que gobierna el amor el uno por el otro. Ninguna religión debe estar por encima de nuestro Señor. No sé cuántos intentos, no se nos dice, este hombre hizo
por quizás encontrar la limpieza de su vida. Pero no fue hasta que se encontró con Cristo Jesús que él fue limpio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El comentarista William Newell escribió: cuanto más te descubras a ti mismo como un común pecador, tanto más te darás cuenta de la gracia no común de Dios. En segundo lugar, como el leproso suplicante se encuentra con Cristo, tú también debes suplicar a Cristo. Y nosotros debemos llevar el mensaje de tal manera que el pecador tenga el deseo de suplicarle a Cristo por su salvación, por su perdón. Y fíjense cómo él suplicó. Suplicó con humildad. Dice ahí, se postró con el rostro en tierra. El hombre hoy no se quiere humillar ante Dios. El hombre hoy se quiere enaltecer y hacerse igual a Dios. Y vemos cantidades de religiones que profesan predicar a Cristo y mencionan el nombre de Jesús muchísimas veces y engañan a la gente. Si las iglesias se le llenan de miles de personas, pero ellos están allá arriba. Siembra, dame dinero a mí, porque si me das dinero a mí, tú estás dando dinero al Señor. Y la gente hipoteca casas y después pierde las casas. Mientras tanto, esos depravados están cada vez más ricos. Los hay en nuestra nación y por todo el mundo. Porque la gente, en vez de venir a Cristo, sigue a hombres. ¿Y por qué la gente hipoteca su casa y da todo ese dinero a esos hombres? Porque ellos mismos son avaros, son codiciosos. Porque la idea es, si tú siembras, tú tendrás más. Y a veces le dicen 10 veces más, 20 veces más, y por lo tanto hipotecan su casa de, digamos, 5 millones de pesos y siembran los 5 millones de pesos, entre comillas, porque quieren 10 veces más. Las religiones engañando al pecador, los curanderos engañando a los leprosos, pero solamente Cristo puede perdonar y transformar. Y Él no pide un centavo a cambio, sino que Él se entregó Él mismo para que tú seas salvo. Este hombre se humilló con el rostro en tierra y suplicó la voluntad de Dios. Señor, si quieres. Pero hoy en día se demanda. Yo declaro el año 2019 como el año de victoria. Tú declaras. ¿Y quién eres tú? Arrebato. ¿Y quién eres tú? ¿Te has olvidado de que tú eres un leproso y que has sido lavado y limpiado por Cristo? Una vez una hermana en Cristo me dijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo le dije, yo prefiero que Dios te bendiga a ti. Yo no soy nadie para estar bendiciendo a nadie. ¿Qué tú prefieres, mi bendición o la bendición de Dios? La gente se está
tomando prerrogativas que le pertenecen a Dios. En nombre de Dios, en nombre de Jesús dicen, pero son prerrogativas que pertenecen a Dios. Dios te bendiga a ti. Su bendición es real. Él conteste tus oraciones. Él es el que contesta las oraciones. Pero la gente viene dentro del pueblo de Dios cada vez con más arrogancia. Este hombre con el rostro en tierra, comiendo tierra, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nos dé el Señor ese sentido de humildad. Nos dé el Señor ese sentido de entrega y reconocer el señorío y la gloria de Cristo y no querer nosotros subirnos, sino ser como Juan el Bautista, que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo sea cada vez más aplastado para poder ver cada vez más la gloria de Cristo. Este es el leproso que suplicó la voluntad de Dios, Señor, si quieres. Él reconoce su necesidad, y el que reconoce su necesidad no exige, no declara, no demanda, no arrebata, sino suplica, ruega, clama. Juan capítulo 5 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye la palabra y cree. Si oyes y crees, 3 promesas. Presente, tienes vida eterna. Ahora, presente, tiene vida eterna. Palabras del Señor Jesucristo. Promesa del Señor Jesucristo. Tiene vida eterna. Para el futuro no vendrá a condenación. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. En cuanto al pasado, has pasado de muerte a vida. ¿Quieres mayor bendición que esa? Un leproso siendo limpiado por nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 11 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el creyente no debe temer a la muerte. Por la promesa del Señor Jesús. Aunque esté muerto el que creyó, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive, nosotros, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos como al leproso de toda maldad. Un leproso limpiado es la consecuencia de un encuentro con Cristo. Es en tercer lugar. Un leproso limpiado es la consecuencia, el resultado de un encuentro con Cristo. Por lo tanto, si tú estás aquí esta mañana y no has sido limpiado por Él, tú también puedes ser salvado y limpiado por Cristo. Y amados hermanos, este es el mensaje, porque solo Cristo puede limpiar al leproso. ¿Qué vemos nosotros aquí? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo,
quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Este hombre fue limpiado por un Salvador misericordioso. Dice que el Señor Jesús, extendiendo él la mano. ¿Qué hacía la gente con los leprosos? ¿Qué hizo el Señor Jesús con el leproso? Se extendió hacia él. No se alejó de él. Se extendió hacia él, porque nuestro Señor es misericordioso. Cristo Jesús se extiende hacia nosotros hasta morir en la cruz por ti. Y Él sigue llamándote para que te arrepientas de tu pecado. Y este hombre fue limpiado por un Salvador personal. Extendiendo él la mano, ¿qué hizo? ¿Qué dice el versículo? Le tocó. ¿A quién? Al leproso, contaminado, contagioso. Le tocó. ¿No fue eso lo que el Señor hizo contigo y conmigo? Salvador misericordioso, un Salvador personal. Le tocó. Quizás los demás lo que hacían, que lo empujaban con un palo. Excepto en la comunidad de los leprosos, nadie le tocaba. Años, ni siquiera sus padres, sus hermanos, no sé si tendría hijos, no podía tocarles. Pero el Señor Jesús, cubierto de misericordia por este leproso, que se presentó delante de él con el rostro en tierra, humillado, arrepentido, le suplicó y le dijo, si quieres, sin exigencia. El Señor se extendió hacia él y quizás por primera vez en muchos años recibió un toque de verdadero amor sobre su hombro. Ese es nuestro Señor Jesús. Este es el mensaje que debemos llevar en este año 2019. Un Salvador personal. El asunto de la salvación es algo personal. El Señor Jesús nunca salvó multitudes, siempre salvó personas, individuos, uno a uno. Cada uno de nosotros fue salvado por Él de esa manera. Como dijo un predicador, el Señor Jesús no solamente murió por todos, Él murió por cada uno. Limpiado por un Salvador interesado, que dijo Él, quiero ser limpio. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero. Para eso Él vino. Él vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino para entregar su vida, para dar su vida. Él descendió de su gloria y se hizo hombre para tomar tu lugar en la cruz. Quiero, dice Él. Claro que Él quiere salvar. No lo dudes tú que Él quiere salvar. Quiero ser limpio. Y Él sigue interesado hoy. Él sigue teniendo hoy el mismo interés que tuvo en ese momento con este leproso. La misericordia, la gracia
el amor de nuestro Señor Jesús. Él es un Salvador misericordioso. Él es un Salvador personal. Él es un Salvador interesado. Él es un Salvador eficaz. ¿Qué dice ahí? Al instante, la lepra se fue de él. El Señor Jesús puede salvarte y puede transformarte hoy, si solo te arrepientes y le haces a Él tu Señor y tu Salvador personal. Muchos han sido transformados por nuestro Señor. Leprosos ahora son limpios. Borrachos que ahora son sobrios. Adúlteros que ahora son fieles, leales. Ladrones que ahora son honestos, íntegros y dadivosos. Mentirosos que ahora son veraces. Violentos que ahora son mansos. Y un gran etcétera. Este es nuestro Señor Jesús. Pero versículo 14 dice, y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, los mandamientos, para testimonio a ellos. Por último, como el leproso es ahora un creyente ejemplar, tú y yo también debemos serlo. Con un testimonio irreprensible, el Señor Jesús le dice, ya estás limpio, ahora cumple, obedece. Amados hermanos, muchos nos hemos acostumbrado tanto a la gracia de Dios que estamos tendiendo a convertirla en una desgracia. Porque nos acostumbramos tanto al cristianismo que creemos que el asunto de la obediencia es selectivo. Y amados hermanos, no es selectiva la obediencia. Es demostración de que realmente tú estás en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, no es la misma criatura. Es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Eso es pasado. Ahora todo es nuevo. En Cristo Jesús es una nueva vida. Una vida de gracia, donde su amor y su gracia son mayores que mi pecado. Y es verdad que tú y yo pecamos, pero su gracia es mayor. Antes pecábamos y bueno, si había consecuencias, uno dice, wow, metí la pata. Pero hoy el creyente no quiere pecar. Y cuando quiere pecar, entonces viene el Espíritu de Dios por su gracia y nos da tremenda convicción de pecado. Y nos sentimos los más miserables de los hombres, sucios, porque hemos defraudado a nuestro Señor. Llevar el Evangelio a otros es también para que ellos crean. Igual que este leproso, para que crean. En este mismo relato, pero en Marcos, dice que el leproso se fue, limpiado ahora por la gracia de Cristo, y dice Marcos 1:45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad,
sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Seguro que él fue y se presentó ante el sacerdote como mandó Moisés. Seguro que él obedeció al Señor Jesús, pero él no pudo quedarse callado. ¿Y cómo quedarnos callados con una salvación tan grande? ¿Cómo quedarnos callados con un Salvador misericordioso, un Salvador personal, un Salvador interesado en salvar a los pecadores, en transformar al pecador, y un Salvador eficaz? Cuando Él salva para siempre. Él no está en este juego de que yo te perdono, pero si peques, para el infierno otra vez. Te arrepentiste, pues ven. Te pecaste. Él no está en ese juego. Él te hace su hijo. ¿No es eso glorioso? Es nuestro hijo, dice el Señor. Es mi hijo en Cristo Jesús. Ya Él no te mira a ti, sino que tú estás escondido en Cristo. Y cuando el Señor quiere mirar a Pedro, cuando el Señor quiere mirar a Nelson, a quien tiene obligatoriamente que mirar es a Cristo, su Hijo. Porque todos y cada uno de los que hemos sido limpiados por Él, estamos escondidos en Cristo, en Él. Amados hermanos, iniciamos un año nuevo donde todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Los creyentes no caen del cielo. Alguien te habló a ti de Cristo. Recuerdo todavía, estoy mirando aquí el hermano Drully, cuando la hermana Virginia le habló a Drully de Cristo. Y el Señor ya había preparado a Drully. Y hoy día está él aquí con su familia. Un par de años después, Jenny, que siempre creyó que era creyente, ella tuvo que admitir que no lo era y se convirtió a Cristo Jesús. Alguien le tuvo que hablar. Yo a los 17 años hacía un esfuerzo tremendo por guardar los 10 mandamientos. Hasta que escuché el evangelio de la gracia de Dios, que no es por mandamientos, es por gracia, arrepentimiento. Y recuerdo esa noche cuando me arrodillé a los pies de mi cama y Cristo me salvó. Porque es por gracia. Un Salvador misericordioso. Un Salvador personal. Un Salvador interesado. Un Salvador eficaz. Y como resultado, creyentes, entregados y obedientes. ¿Somos nosotros, amados hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana? Pero necesitamos seguir creciendo. Y ser instrumentos en las manos de Cristo para atraer otros leprosos a que se presenten ante el Señor Jesús con el rostro en tierra. Nos concede el Señor esa gracia. Padre, gracias en el nombre de Jesús por quien Él es. Gracias, Señor Jesús, por quien tú eres. Quizás esta mañana tú quieras salvar algún alma. Sea la gloria para ti. Ayúdanos nosotros a ser de sus instrumentos. Si estás aquí esta mañana y tú no estás seguro de que si te mueres hoy vas a la presencia de Dios, si no estás seguro o segura que Cristo realmente te ha lavado y limpiado, queremos
que hoy queremos animarte a que ahora tú te entregues a Cristo Jesús. Nosotros deseamos ayudarte. Y si quieres, si deseas entregarte hoy al Señor Jesús, yo quiero orar por ti y queremos orar también contigo. Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti y queremos orar contigo. ¿Hay alguien? Si estás ahí en tu asiento y deseas entregarte al Señor Jesús, yo quiero orar por ti. ¿Estás levantando la mano? ¿Sí? Amén. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Si deseas hoy entregarte al Señor Jesús, Él es un Dios misericordioso, un Dios interesado, un Dios que quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere limpiarte. Y los demás de nosotros deseamos ceder ante el Señor Jesús para ser instrumentos en sus manos de dirigir a leprosos espirituales como nosotros lo fuimos. Nos podemos identificar perfectamente con la condición del pecador porque lo somos. Nos podemos identificar perfectamente con la condición del pecador perdido porque lo fuimos. Y este año, con nuevas fuerzas, ser instrumentos en manos del Señor para señalar a otros hacia el Señor Jesús, el único que les puede salvar y limpiar. Es momento de hacer nuevos compromisos con el Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y gracias por tu gracia y tu favor para con esta iglesia bautista cristiana. Por Cristo y para Cristo te damos gracias.